Estamos de vuelta en Check on English. Oh my god. Oh my god. Um, Me hubiese gustado planear este video con más tiempo. Like having some of some good material so we can, like debate or something like that. Pero también me gusta improvisar. Mi gente, yo sé que I've been away like for how much? Like over a year. Roger, hey, gracias por aparecerte siempre. I really appreciate that. Um, no, tratando de darle un poquito de calor al canal. Um, but, um, like talking about everything a little bit, quiero dejarles saber que han cambiado muchas cosas. Dentro de las cosas que han cambiado, estoy trabajando desde casa. Sounds a little awkward, but así es la vida. Como dirían por ahí, c'est la vie. Well, I have a couple of things that I want to talk about, and realmente no sé si la transmisión se está viendo bien. Que lo iba a hacer con la data del celular, pero se me olvidó desactivarla. Espero, déjenme hacer eso, porque creo que con la data, ustedes ven un poquito de ojeras, ven que un poquito demacrado, pero estamos vivos, que es lo importante. Mi gente, yo sé que este año 2022 ha sido productivo para la mayoría de nosotros. Yo diría que para todos, porque estamos vivos. So, ¿qué más podríamos nosotros pedir? Darle gracias al cielo, gracias al Todopoderoso que nos mantiene aquí. I'm wearing a cap because I know you didn't ask, but mi gente, les voy a hablar un poquito sobre el tema del inglés por inmersión. I have seen a lot of problems with this year, especially. Loco, es que estoy greña que tengo, loco, viejo, diantre, loco, tú me has hecho sentir mal a mí, loco. Oh my god, hey, te pasaste, en verdad. No, loco, no, para nada. Así que, let's go back to the start. I'm not bald, just trying to cover my mess on hair. Bueno, les decía, quiero hablarles un poco de todo lo que está pasando con el inglés por inmersión este año. Yo sé que muchos que han entrado al canal me han hecho preguntas en los comentarios. La última pregunta que vi fue en estos días, preguntando si realmente los sacan del programa por quemarse en un examen. Y déjenme decirles, you'll be there soon, remember, your father. Yeah, I'll be there, pero like while the time comes, I'll let my hair grow. My hair is really long, like you have no idea how long it is, like probably somewhere here. And I shaved this part my head. I need to go to the barber shop again. Like having a fade, something like that here, to make me look like a gangster. I'm not a gangster, but I like that style. But let's go back to the topic. Este año he visto que el inglés por inmersión ha tenido muchos problemas con el año escolar.
Digo año escolar porque prácticamente es lo que es. El programa tiene let's say, a schedule that they need to, like use it, like day to day. Um, I have friends that they are complaining about the payment, um, getting a rise. Son un montón de cosas que are you regretting about your hair? No, I'm not. Um, no, loco, no, mano, mierda, no, loco. My hair is really curly as well, and that's why I'm wearing a cap because um, it's not that I don't like it. It's 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 that I rather having the hair straight and not curly. So I need to do something about it as well. But probably for next video you will see me with my hair, like free. Hopefully not, but anyway. So 2022, a lot of people struggling with classes, with the English immersion program. Y la verdad del asunto es que el inglés por inmersión no es lo que era. ¿Me atracan? No, not really. El inglés por inmersión no es lo que era. Y me da pesar. Realmente me duele el que tantas personas en el país entero que pueden tener la oportunidad de sacarle provecho a un programa de aprendizaje de un idioma tan comercial, por así decirlo, no están tomando esa ventaja porque simple y llanamente nuestro país no está preparado para un programa tan importante como es el inglés por inmersión. Creo que ellos deberían reestructurarse, cambiar toda la metodología y volverlo más una academia que un programa. En una academia te dan un certificado avalado por el Estado y ellos, qué sé yo, abrir sucursales en el país completo. Algo más estable, porque el problema de el inglés por inmersión es que el Estado lo considera un programa. Actually, curly hair is the way a lot of people is using as a style, straight hair, so fashioned. Sí, pero el curly hair is not as easy to treat as straight hair. Let me tell you that. My wife, she loves curly hair, and she washes her hair every Sunday. And for me, like doing that every Sunday is so stressful. Not even thinking on going to a hairstylist to have my hair done. Yo, come on, man. That's I mean, let me clarify this for you all. The reason why I stopped going to the barber shop is because I was tired to go there every like 2 months. No, every 2 months. No, I used to go monthly. I remember. Yeah, and now we have 4 years that I don't go to yeah, I have gone to the barber shop, but not like I used to, like going there from time to time. Let's see what he said. Like, all right. Yeah. My wife, she buys a lot of things for her hair, and I use them as well. She uses masks, special shampoos, like they're really natural. The way they produce the shampoo, and then conditioner as well. So I use all that. There is also a special cream she uses, you know. So
I know about that, man. It's really stressful. I don't like that. I just grab my hair, tie it, and that's it. Um, I know I'm a mess. I don't like brushing my hair. I don't like it. Sometimes I ask my sister to do it for me. So from here, from my house, I go to my parents' house and ask my sister to do my hair. And then she brushes it. And for me, it's kind of stressful to do it. Um, so I try to avoid that responsibility. People, so like I was telling you, right? Este año la gente está cogiendo más lucha que nunca con el inglés por inmersión. Eh, ya no doy clases en el programa, eh, gracias al barbudo, por eso, al barbudo como decimos nosotros. I'm not a teacher anymore. Probably that's one of the reasons why I stopped the channel. Once they didn't renew my contract, I felt relief because I understood, like, I was about to quit the program, but didn't do so because I had responsibilities that I needed to, to be working with it. And straight after they gave me the letter that I was not working anymore for the program, I received, well, I was about to start on scholarship with the U.S. Embassy here in Dominican Republic. And it was about, entrepreneurship, leadership also. And I learned a lot with them that I cannot say I became famous. No, I didn't. But if you type my name on Google, the only picture you will find is my picture from the U.S. Embassy. A picture where I took that picture myself, and I'm not proud of that. I look really ugly in that picture, but it is what it is. So after I quit, I didn't quit. They fired me. So after they fired me, I started doing some personal things. Now I am working for a call center from home, and it's thanks to the same program. So I understand they need to change the way they work, because I learned English because I did the program and I was really serious about learning English. And when you take the decision to learn English, it doesn't matter about program. Like the program, it's not really needed when you really want to learn English. The program, it's just a method we have to achieve a goal, but is not like the only way to get there. I have friends that they learned English by their own completely. No es cuestión de un programa, no es cuestión de que usted se inscribe en una escuela o un instituto, no. Usted puede aprender inglés si usted lo desea por usted mismo. No es algo que sea difícil de conseguir. Ahora, el problema está en la consistencia. Vi hace poco un video donde en ese video se cuestionaba el por qué nosotros tratamos de quedar bien con las demás personas cuando tenemos un appointment, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, nos vamos a ver en tal sitio, a tal hora, en tal circunstancia.
y tratamos de quedar bien con esas personas. Llegamos temprano, nos vestimos adecuadamente, eh, tratamos de quedar bien. Sin embargo, la mayoría de las veces que nosotros nos decimos algo a nosotros mismos y tratamos de conseguir o lograr una rutina para nosotros mismos, por nuestro bienestar, nos quedamos mal a nosotros mismos y eso lo pasamos por alto. Es decir, si yo me digo a mí mismo que me pasa todos los días, me levanto por la mañana y digo voy a hacer ejercicio, y al no hacerlo, pues está bien, porque no era un compromiso con un tercero, sino que era un compromiso conmigo mismo. Y como no tengo esa presión de una fuente externa, pues me da igual, porque no le quedé mal a nadie. Sin embargo, me quedé mal a mí mismo. So that's the point. That's the whole key about all this situation. When you ask yourself, man, do I really need to learn English, or why do I want to learn English? And then you try to cheer yourself up to learn language that is not your primary language. Then we just don't follow, or we like no sé si ustedes me entienden. La cuestión es, si tú mismo te trazas una meta, un objetivo, tú quieres alcanzar eso porque lo necesitas hasta cierto punto, y no lo sigues, no le das continuidad, no realmente le das la seriedad que amerita, nosotros nos fallamos y no realmente no buscamos conseguir lo que puede ser una ventaja para nosotros en un futuro. Miren, si yo en el 2012 no hubiese decidido estudiar inglés en el programa, se me iba a ser muy difícil aprender el idioma, y una de las cosas que me motivaba era que mis amigos, tenía un grupo de amigos que hablaban inglés y yo no podía hablar con ellos. Sin embargo, por mí mismo nunca pude aprenderlo, tuve que entrar al programa. Fue un programa que muchos de mis compañeros lo tomaron a la ligera, pero yo sabía lo que quería. I really knew what I wanted, like why I wanted it. Y una de mis principales motivaciones era el dinero. So I used to tell myself, like, if I start working as an accountant, like being an assistant, my income a month will be like how much? 12,000 pesos a month. That was not a motivation for me. Like, I was studying accountancy, but that was not really the motivation I needed. But then I heard my friends saying that they were working in call centers and stuff, and they told me the income, like 20,000, 25,000 pesos. To me, that was a lot more than what I could do if I started working as an accountant. So now I'm just in my house. I know I didn't finish my career as an accountant. I'm planning to finish it, but if it was not for the English, I wouldn't have the opportunity to work from home like I'm working now. You understand what I'm saying? So it is really important to learn the language, because in the process you get like a lot of opportunities that maybe you didn't imagine, or you would never imagine that you could get unless you know the language. So for those people that are really struggling this year with the English Immersion Program, tengo un mensaje para ustedes. No se decepcionen por el programa. El programa es solamente un medio para llegar a un fin, pero no es el único. Ustedes pueden aprender. So sit down in your homes, take advantage of
the time, y traten de ser disciplinados, que es la palabra. For those that teach other people, like for example, if they're a teacher from program, please help your students to become better citizens, to become better students at the same time. Because when you learn a new language and you learn about the culture of the people that they speak the language, that makes us better people in the way. Listen, I'm not saying they become better than people that they don't speak the language. No, I say my meaning is that the people that speaks 2 languages, 3 languages, more languages, right? We get knowledge of culture where we have more opportunities to be more empathic, right? And also empathetic, because we understand the struggle, because we've been there. Like one of the most difficult things when I was learning English was to pronounce words in front of others. Y recuerdo que yo cogí mucha lucha cuando me tocaba pronunciar una palabra que yo sabía que mis compañeros la podían pronunciar bien, sin embargo yo no sabía. Y incluso después, cuando entré al área laboral, que trabajé en mi primera experiencia en call center, yo recuerdo que en una ocasión quien nos estaba dando el training nos puso una palabra en el proyector y nos preguntó a todos, uno por uno, cómo se pronuncia esa palabra. Y todos estaban dando una pronunciación. Cuando él me apuntó a mí, que yo pronuncié, a mí me dio vergüenza luego, porque mi pronunciación no era la correcta. Sin embargo, no solamente yo, sino que otros en el grupo también tuvieron dificultades con la pronunciación. Y eso que ya nos tiramos la toalla y nos rendimos. No, just cheer yourself up and move forward, because that's the whole point about all this. Cometes un error, te levantas. La mayoría de nosotros hemos aprendido de la vida a tomar las cosas no tan personal, porque eso podría ser, o sea, imagínate que en medio del training, right, the person that is helping us to get ourselves ready for work, imagine if I decide to think that he did it for a personal purpose. Probably I may feel embarrassed, and then I will feel, like really bad with him because he did it on purpose. That's what I may think, but that's not the case. You need to be really brave. Y when it comes to this part, right, to this point, que tú tienes la oportunidad de estar con un grupo de personas que están aprendiendo algo, ya sea un idioma, ya sea una habilidad, en este caso en el área laboral, right? You need to be aware that the world do not spin around you, and you cannot take things personal. You just need to improve yourself y coge las cosas chilling, loco. O sea, cógelo variado, como dicen por ahí de manera popular. Si cometiste un error, no te tires al suelo por eso. Simplemente aprende de ese error, levántate y ríete de él en el futuro, porque ¿a qué venimos a este mundo? Fue eso. Y una de las cosas bonitas que tiene el ser humano es ese, que podemos cometer errores sin ningún problema. Déjame ver.
Um, Man, these people, uh, Jose, it's very um, active. Actually, credit here is all right, old fashioned. Yep, it sounds no way, bro. Sounds like goofy in a respectful way, obviously. Yeah. The thing is that people thinks if they do the program, they'll learn and talk English as native person. So they're wrong. Yeah, that's true. They're totally wrong. Like once you finish the program, once the program finishes, right? It doesn't mean that you are completely prepared um, to speak with another person. No, that's not um, what will happen once the program is over. What will happen after the program is over el programa es solamente el comienzo. Usted se prepara durante el programa para estar listo y aprender inglés después de que el programa termina. So that's the whole point. Like I was not completely, I was not 100% prepared for full conversation with someone when I finished the program. Eso se cultiva con el tiempo y yo entiendo que una de las mejores cosas que le puede pasar a alguien que está aprendiendo un idioma es tener a un grupo y poder enseñarle a ese grupo el idioma, o sea, las pocas cosas que tú sabes. So that's the whole point. Like, tú aprendes más cuando tienes un grupo de personas. ¿Por qué? Porque te obligas a ti mismo a aprender. Aprendes con ellos mientras estás tratando de ayudarles. Y, o sea, es un ejercicio que, viejo, eso es una de las mejores cosas que te puede pasar, en verdad. Déjame ver. Right, wrong, they're not. Right. Even people like us that perhaps have a good vocabulary and knowledge, we find a lot of words that and way to say the things we don't know. Yeah, constantly. Yeah, that's correct. Víctor Castillo. Cardi B debería hacer ese programa, tal vez mejora el inglés tan tirado que ya tiene. Muchacho, Cardi B. A mí casi no me gusta la música de Cardi B, pero también es una situación que se da. Miren, por ejemplo, si ustedes se acercan a Cardi B y le preguntan algo de gramática, es posible que ella no les pueda responder. No es su culpa tampoco, porque ella no es la única persona que tiene ese tipo de problemas. Me refiero a que cuando tú creces en Estados Unidos, tú te encuentras con personas que tienen el mismo problema en República Dominicana, que han crecido, ¿verdad?, con el idioma, pero no han tenido ninguna interacción con la gramática. Let's say, for example, right, someone that was born in a very poor province in the Dominican Republic, let's say like Neiva. Imagínense una persona que nació y creció aquí en Neiva con escasos recursos y no tuvo la oportunidad de estudiar, pero por el auge de las redes sociales se hace viral en un video y comienza a cantar, a hacer videos muy buenos porque tiene buena audiencia, por así decirlo. Esa persona nunca se va a preocupar por terminar de completar una educación en cuanto a gramática. Y sepan esto, nosotros que estudiamos inglés de una manera completa, ya hablando en términos de gramática, sabemos de gramática mucho más que muchos norteamericanos, porque eso que le pasa a esa persona que se hace famosa, por ejemplo, hablando ya en términos de lo que se da hoy en día, una persona de aquí de Neiva que se haga famosa, que nunca tuvo la oportunidad de desarrollar sus cualidades gramaticales. Pasa lo mismo en Estados Unidos, una persona que se haga viral, por ejemplo, con un video y nunca haya estudiado. So when you approach them, right, you get close to them and you ask them
a question, they might not the answer. They might not know the answer because that's not what they did. I mean, they didn't learn the English to learn the grammar. They learned the language just to speak the language. Y eso es lo que pasa en muchos idiomas, en todas partes del mundo. La gente aprende el idioma por la necesidad de aprender el idioma, pero no aprende el idioma por la gramática en sí. I remember back in 2015, and pay attention to this, a group of North Americans came here to Neiva. That was my first year being a teacher in the English immersion program. I remember I told the group, I want you to take one day and come to my class to interact with my students. And a couple of them, they agreed and they came to the class. And some of my students, they were asking them about the structure of, let's say for example, how to form sentences in English. Tengo la idea aquí todavía. Si yo recuerdo un compañero del colegio que él nació y todo allá, sabía su inglés de manera nativa y todo, pero tenía problemas con la clase de inglés porque no se lo daban así y el profe le ayudaba. That's the point, yeah. That's what we're talking about. Cuando este grupo de norteamericanos viene a la clase de inglés, right? My students, they were asking questions about how to form sentences, like the subject, the verb, the object, y ellos no sabían cómo formarlo. Simplemente, o sea, ellos pueden hablar el idioma, pero cuando tú le preguntas, por ejemplo, X palabra, ¿es un verbo o es un sinónimo? Ellos no te van a saber decir, porque muchos dominicanos tenemos ese problema con el idioma español también. So, it's something that is not only happening to Cardi B, y cuidado, mi gente, no se confundan. Es posible que ella use eso como recurso, pero puede que la tipa sea un intelectual en el idioma. O sea, ella pudo haber adoptado esa forma de ser, pero fácilmente te da una sorpresa. You approach to her, right? You approach her and ask her, like, Cardi B, how do you form the simple present? And probably she will answer the question, or something even harder, right? Something like, well, how do you form the let's say future sentences with modal verbs? You know, or hypothetical situations with, you know, whatever conditionals, type 1, type 2, type 3, whatever. So it might be that the reason why she acts like that, it's because she adopted that particular way just to impress the audience. Y eso está bien, porque si a ella le está funcionando, o sea, es como dicen los viejos, de cualquier yagua vieja te sale tremendo alacrán. So we never know until we approach the person and we really value the knowledge that that person may have. So yes, el inglés no es una cuestión que sea difícil, es cuestión de disciplina, es como el gimnasio. Yo siempre se lo decía a los alumnos míos. Una persona que va al gimnasio y mantiene el hábito de ir al gimnasio es una persona disciplinada. O sea, no en todos los ámbitos tiene que ser disciplinada, porque una persona puede tener el hábito de ir al gimnasio, mas sin embargo no el hábito de levantarse en la mañana y preparar la cama. So, like, I don't have either habits. Yo no tengo ninguno de los dos, pero es cuestión de uno crear el hábito. Tan pronto usted crea el hábito, ya. Y dicen que el tiempo para una persona acostumbrarse a un hábito son 21 días. Si usted puede mantener una actividad constante durante 21 días, pues se le va a hacer mucho más fácil sobrellevarlo después de. Y, ojo, no son 21 días yendo una vez a la semana, no. Son 21 días contando los días que usted hace la actividad. Es decir,
si usted se dispone a estudiar una hora de inglés o a ver una película diaria, right? Um, Solamente contarán los días que usted haga esa actividad. It's not that like, oh, 21 days and then in 21 days I'll go to the gym just 3 times. Yo, come on, man. That doesn't make um, habit out of that. So, yes. Que en lo particular yo les recomiendo, traten de crear grupos, sociedades pequeñas, comunidades pequeñas, incentívense a aprender el idioma. Esta comunidad de acá, Check on English, was made with that reason, right? We created this YouTube channel for that reason, para mantenernos en comunicación. Miren, por ejemplo, como yo hoy ya tengo 36 minutos hablando bla, 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 bla. Pero aquí estamos compartiendo, right? So, miren, cursos que yo les recomiendo en lo particular, no cursos de manera per se, guácala, qué palabra, no me gusta usar esa palabra, pero whatever, de por sí, me gusta más el término latino, es nuestro idioma. Está el Duolingo, el Rosetta Stone. Hay un pana en YouTube que vende sus cursos, pero no los recomiendo. Se llama Caleb. No sé si ustedes, me imagino que sí se han encontrado videos de este pana diciendo que para aprender inglés tú no necesitas gramática y que quema dinero y que quema libros. Ese pana no me cae bien. No me cae bien porque tú no le puedes decir a una persona que en 3 meses va a aprender un idioma. That's impossible. A menos que él se refiera a que decir un hello, how are you, sea aprender el idioma. Entonces sí, ahí se lo creo. De lo contrario, no. Me imagino que la idea de él es enfocar a las personas a solamente aprender lo que va a necesitar. Como hacen en los call centers, right? When you go to work in a call center or whatever workplace, they're going to teach you only what you need to learn, and that's it. Tan sencillo como eso. Ellos te van a enseñar solamente lo que tú necesitas aprender. Eso es aprender de por sí. Sí, es aprender. Pero te va a ayudar con otras cosas. No, realmente no. Porque es lo que yo les decía a muchas personas. You go to a call center and you learn a lot of words, right? You practice your fluency, pero luego eso te puede ayudar a ti a trabajar, vamos a suponer de enfermero, te puede ayudar a trabajar como camarero o como X o como Y. No, ¿por qué? Porque ellos te van a enseñar solamente lo que tú necesitas para desarrollar tu trabajo como agente. So, probably a eso es que se refiere este pana, que aparecen muchos videos como anuncios de YouTube diciéndote que tú puedes aprender inglés en 3 meses. Pero no es difícil. Si usted quiere aprender inglés en 3 meses, lo puede hacer por fracciones. Es decir, usted dice, bueno, voy a aprenderme todo lo concerniente a una casa en 3 meses. Y usted en su casa, usted le pone los nombres al espejo en inglés, a los muebles en inglés, a la lámpara, al abanico, al televisor, a la nevera, a todo. Y simplemente en 3 meses, mientras usted pasa por todos los lugares, si usted ve los nombres, se aprende los nombres. That's it. Ya, digamos que en 3 meses, sí, usted se aprendió todo lo que tiene que ver con una casa. Luego, entonces, en una esquina, usted recoge todo lo que usted entienda que puede ser utilizado, vamos a suponer, en un restaurante. Y durante los próximos 3 meses, todo lo concerniente a un restaurante se lo aprende. Lo mismo en el área de ingeniería, por ejemplo. Todas las herramientas que usted entienda que... Y no tiene que hacerlo, o sea, objeto por objeto. Usted puede hacer un listado. Y cada vez que usted entre a la habitación o cada vez que usted entre al baño, usted ve el listado, le pasa los ojos por encima y ya usted se va familiarizando. Puede usar imágenes o whatever. Like, las maneras en las que usted puede aprender inglés en poco tiempo son ilimitadas. O sea, hay muchas formas formas en las que usted puede aprender. Y están todas en el profesor Google, usted lo puede encontrar. Y la puede encontrar también en el profesor YouTube. So yes, if there is
A question, if there's a question before we close this session today, let me know because we're here also to answer your questions. Tenemos 40 minutos aquí, mi gente. Muchas gracias a los que se conectaron. Veo que hay 5 personas. Para otros YouTubers, eso no es nada. Para mí lo es todo, porque me hace sentir querido por ustedes todavía, después de todos estos meses sin subir nada, absolutamente nada. You are here. So for me, that is everything. I want to say thank you again. I hope to see you soon. I wish I had more opportunities like this to, like to go live with you guys and, share. So thank you guys for being here. Thank you for being supportive. How's your daughter going? It's not a daughter, it's a son. My son is he's big and about a company of what? Oh man, you remember that as well. Now that you mentioned that, let me talk about my son. His name is Aiden, and Aiden Samuel. He is 1 year and almost 8 months old. And I love his company. We created the habit that he goes to sleep with me at night, and I have here some of his toys, right? This little doggo, this little dog as well, right? Y así, él se pasa tirando los juguetes en la casa entera. Uno los recoge y él vuelve y los tira en la casa entera. Me hace falta. Está con su abuela ahora porque yo estoy en horario laboral, pero no hay sistema. Entonces, no hay sistema, no se trabaja. Luego, the Waterhouse. Say Waterhouse because it's a small business. It's doing fine. We hired an engineer that is helping us, to make the business grow. It's taking time. I had very ambitious plans last year y no se dieron. Entonces, por eso estoy ahora trabajando solamente como en el área administrativa. Antes estaba más de lleno trabajando, iba por más de 8 horas a la planta y ayudaba ya con todas las cosas que había que hacerse. Pero ahora estoy un poquito más de lejos trabajando en el área administrativa. Para eso entonces contratamos a la ingeniera para que ocupara ese espacio. Y ¿qué más? Bueno, sí, esperamos que ya dentro de algunos meses más la planta pueda ser autónoma. Trabajamos con 2 fundaciones diferentes, ayudamos un poco en la comunidad, donamos agua también. Un trabajo bien bonito que se hace con la planta de agua. Victor is asking, where do I work? Well, I work, miren, en el finales del 2013 y 2014, yo trabajé para Alórica y me fui de Alórica de una manera irresponsable porque yo no era responsable y me fui diciéndome a mí mismo que no volvería. Resulta que cuando dije eso, escupí para arriba, porque ahora estoy trabajando para Alórica otra vez. Ellos me dieron la oportunidad, ellos evaluaron mi perfil allá, vieron que I was eligible to work again for the company. It's like they banned you for a period of time, and that time was over. So they rehired me again, and I'm working for Alorica again. Yes, from home.
working from home. Something that I am happy with. I am really, really happy with that. So yeah, that's it. Chicos, otra vez, gracias por haber estado aquí conmigo, por hacerme compañía en lo que el sistema regresa. Fue un placer. Cualquier pregunta déjenla en los comentarios, pueden escribirme. Yo sé que no comparto mi número de WhatsApp, pero fue un poco frustrante para mí también. I heard that they asked for French skills too. Sí, créanme que, bueno, French and also Portuguese. No sé si Portuguese, pero French. Y creo, si no estoy equivocado, que el French ellos los pagan mejor que el inglés. Así que ustedes saben, aprendan idiomas, en especial el francés y el portugués, que son muy relacionados con nuestro idioma, no son difíciles de aprender y que abren más oportunidades de trabajo. O sea, si usted habla 3 idiomas, pues, uff, qué bendición, ¿eh? Bueno, y eso ha sido todo. Ellos tenían un hire bonus de $1,000 el otro día para los que hablen francés. So, learn the language. A word of advice. Let me give you a word of advice in case you're interested in teaching others. The best option you can do while you have the time is to study education, pero con mención en inglés. Ustedes que son de la capital, o sea, los que tienen la oportunidad en la capital, háganlo en el Dominico. Apliquen con una beca por INAFOCAM, que ellos prácticamente le pagan todo. El único requisito es que tienen, bueno, dentro de los requisitos, tiene que ser menor de 28 años y tienen que tener el horario disponible para ir de lunes, creo que a sábado. En cuestiones de 2 años, ustedes terminan una carrera completa de educación, mención inglés, y no se queden ahí, right? Don't stop right there, porque la idea no es que terminen la carrera, sino que el objetivo sea hacer la maestría. Llévense de mí y cuando tengan 50, 55 años, el tiempo, si se dan cuenta, wow, mira, me llevé del consejo del pana duro, hagan esa carrera. La maestría ya luego ustedes la podrían hacer en la universidad que quieran. Váyanse a la UAS, por favor. La UAS le da un renombre que ustedes no se imaginan. Entonces, that's my word of advice for you guys. Si se quedaron hasta aquí, realmente le sacaron provecho a ese consejo. Sáquenle provecho a ese consejo, mejor dicho. Yo no lo pude hacer porque no, o sea, once I was here in Neiva, like my plan is not to leave this town. Yo puedo hacer la carrera de educación mención inglés, pero si me dan la oportunidad de hacerlo, por ejemplo, un día a la semana, de subir a la capital los sábados, hacerla desde la mañana hasta lo más tarde que se pueda y regresar a Neiva, si no ese mismo día, al otro día. Pero Neiva es para mí un pedazo de paraíso que no estoy dispuesto a dejar. So, guys, that is it. Thank you very much for being here. And if you're asking to yourself, what am I wearing on the camera? Yes, I'm wearing shorts. Sí, I'm very comfortable at home. Y we're not doing anything bad, right? Pero ya ustedes saben. Thank you guys. I see you on the next video, probably somewhere close to this week. Bye guys. Vamos a darle like aquí.